glicoproteínas y glicanos. Gracias. Bien, muchas gracias. Bueno, muchachos, buen día. Me dijeron que me van a grabar por internet, ya me pusieron nervioso. Si digo algo que no es cierto, me dicen, por favor. Ok, bueno, el día de hoy vamos a tener una presentación, bueno, traté de hacerla lo más sencillo que se pueda, en el cual vamos a hablar un poquito de lo que es la detección de los glicanos, lo que es un kit, para que nosotros podamos hacer tanto la detección, la identificación y cuantificación de la parte de glicanos, pero en este caso ocupando detectores muy específicos, fluorescencia, masas. Más adelante vamos a platicar un poquito de esto, acoplado a la tecnología de UPLC. ¿Alguien conoce la tecnología UPLC? ¿Ha escuchado de ella? Ok, muy bien, bueno, va a ser nuevo para muchos de ustedes, pero bueno, es una tecnología que nos va a servir mucho para la parte de hacer la parte de glicanos. Normalmente cuando nosotros hablamos de perfil de glicanos, casi siempre nos enfocamos, bueno, en el caso de la industria, lo que es la parte de los biogenéricos, en los cuales las etapas para nosotros tener un biogenérico se concentran prácticamente en tres etapas. La primera de caracterización, en la cual nosotros pues caracterizamos desde lo que es la glicoproteína hasta obtener un perfil de glicanos, la cual casi la mayor parte del tiempo ocupa un 25% del tiempo total que lleva un proceso desde la generación de un producto hasta la liberación ya en el mercado. En este caso, nosotros el tipo de instrumentación que vamos a trabajar casi siempre es una instrumentación muy especializada, lo que son los famosos tiempos de vuelo. ¿Han escuchado hablar de ellos? Me imagino, muchos de ustedes. Espectrómetros de masas, tiempos de vuelo. Sí, perfecto. Pero, si ustedes se fijan, la mayor parte del tiempo se concentra, el gasto más grande, tanto de recursos humanos, materiales, etcétera, se concentra en el monitoreo, en el cual nosotros vamos a tener un perfil que nos va a ayudar a hacer una identificación correcta de lo que es los glicanos presentes en algún producto, en este caso en algún tipo de biofármaco. Posteriormente, cuando nosotros estamos en esta etapa, casi siempre hacemos desarrollos de métodos. Porque recuerden que en este caso, cada perfil es diferente dependiendo del tipo de producto que ustedes tengan. No siempre vamos a tener el mismo caso. De hecho, si la matriz cambia entre una matriz biológica o lo que es un producto comercial, pues nosotros tenemos un tratamiento totalmente diferente y en muchas ocasiones también vamos a tener un análisis, en este caso un método completamente diferente. Entonces aquí es donde nosotros casi siempre todos los esfuerzos se van a llevar a cabo en el monitoreo. Y posteriormente, cuando ya el método está bien desarrollado, validado, etcétera, pues casi siempre solamente cuestiones de control de calidad se hacen algunos análisis muy rápidos para solamente hacer la liberación del producto. Que si ustedes se fijan, como les decía, el 70% del tiempo, pues bueno, se enfoca más en esta etapa, que es la que vamos a platicar el día de hoy, el tipo de tecnologías de la que podemos echar mano. Nosotros cuando vamos a hacer un perfil de glicanos, pues el glicano como tal no se encuentra libre, se encuentra pues unido a algunos tipos de proteínas. Entonces, nosotros para poder hacer una caracterización necesitamos precisamente liberar, en este caso dejar libres los glicanos para que nosotros podamos hacer un perfil. Si normalmente en el producto nosotros vamos a tener la proteína intacta, la cual contiene los glicanos, y nosotros tenemos que hacer un proceso en el cual primero tenemos que hacer una liberación del glicano y posteriormente lo vamos a marcar. ¿Para qué? Para que nosotros lo podamos ver a través de lo que son los detectores ópticos o los detectores de masas que comúnmente se utilizan para este tipo de análisis. Y pues esto nos va a llevar un cierto tiempo. Creo que algunos de ustedes han trabajado con algunos métodos para precisamente hacer lo que es el análisis de glicanos. No sé si algunos de ustedes conozcan o han trabajado con algunos de ellos. El famoso grupo, el 2AB, Entonces, está bien. A nivel de mercado, pues existen muchos tipos de kits que nos van a permitir llegar a ese objetivo, tener el glicano libre para que podamos tener un perfil correcto del tipo de producto que nosotros vayamos a lanzar al mercado. En el caso de Waters, nosotros como
les decía, bueno, les comentaba, nosotros tenemos lo que es la RapidFlow. Que bueno, acá los muchachos traen algunos catálogos, si alguien quiere alguno, para que vean más a detalle cómo funciona el kit. ¿Sí? Ahorita les voy a platicar muy rápido cómo funciona. La proteína intacta, nosotros a través de, en este caso, un buffer de tipo aniónico, se somete a un proceso de desnaturalización con calor, el cual permite que la proteína, ustedes saben, la proteína se encuentra en cierto tipo de estructuras primarias, secundarias, etcétera. Lo que va a hacer es que va a liberar prácticamente, va a abrir la proteína y va a permitir que el glicano se encuentre prácticamente libre, de tal manera que nosotros a través de una enzima, en este caso le estoy poniendo el nombre comercial que viene en el kit, específicamente esta va a cortar el sitio de unión que tenemos entre el glicano y la proteína. ¿Sí? Todo esto con el objetivo de dejar solamente el glicano totalmente libre. Los que ya han trabajado con el método 2 saben cuánto tiempo les lleva hacer la etapa de deglicolización. Les lleva algunas horas, ¿verdad? Algunos días. Sí. Bueno, en el caso de este sistema, la deglicolización en el kit se lleva a cabo en un tiempo de 15 minutos. Muy rápido, muy rápido comparado con otros métodos. En este caso, ¿por qué en otros métodos es tan lento y por qué en este es tan rápido? Porque tenemos condiciones, tanto de surfactantes iónicos, condiciones de temperatura adecuados para que se lleve a cabo la ruptura. ¿Pero qué concentración de proteína utilizas o puedes manejar? Acá en este caso con el kit trabajamos con 20 miligramos de proteína y dependiendo de la concentración que tengas, pues tenemos que hacer un ajuste. ¿Eso es lo mínimo que necesita uno de proteína? ¿Cuánto es lo mínimo que Eso es necesita? lo máximo. ¿Y lo mínimo cuánto sería? Podemos trabajar hasta 2 miligramos sin ningún problema. Nosotros Llegar a trabajamos con niveles- 20 microgramos. 20 microgramos. Bueno, aquí podemos hacer un ajuste porque el kit, bueno, ahorita que avancemos, la cantidad de enzima que nosotros tenemos es suficiente para trabajar con 20 miligramos. Entonces aquí tendríamos un excedente de la cantidad de proteínas. Yo hablo de máximo porque si trabajamos arriba de esos 20, Ya no. no vamos a poder tener, en este caso, un perfil adecuado de glicanos. Y ahorita más adelante vamos a ver que sí es bien importante que todos los glicanos que entren se vean. Porque la relación de glicanos en el perfil, si no es la misma, no es el mismo tipo, no estamos hablando del mismo tipo de, en este caso, de producto. ¿Sale? Entonces aquí 20 miligramos es como máximo, pero eso está ligado por la cantidad, en este caso, de enzima que tenemos. ¿Sí? Entonces, en la etapa de glicolización, lo que nosotros solamente hacemos es liberar los glicanos de aquí, de la proteína. Nada más. Es la primera etapa que casi todos los kits de glicanos tienen. Aquí lo interesante es que nosotros lo llevamos a cabo en solamente 15 minutos. Posteriormente, una vez que la proteína ya, se forman las glucosilaminas libres en el producto, la siguiente etapa es la derivatización. ¿Por qué derivatizamos si no mejor analizamos la glucosilamina de manera directa? La glucosilamina tiene la característica de que muchos tipos de detectores no se alcanza a ver a los niveles que buscamos, que cuando hablamos de glicanos hablamos de picomoles, o sea, nada prácticamente, niveles de concentración extremadamente bajos. Y entonces la molécula en sí como tal, metiéndola a un espectrómetro de masas, a un UV, a un fluorescencia, no lo podríamos ver. Y ahí es donde nosotros necesitamos hacer una derivatización. ¿Sí? En esa derivatización lo que nosotros vamos a hacer, vamos a pegar un grupo, en este caso va a ser un grupo cromóforo y un grupo para masas, que nos va a permitir ver la molécula a esos niveles de concentración tan pequeños. Pues vamos a ver cómo se lleva a cabo la reacción. Si se empiezan a dormir, me avisan, por favor. Tenemos el glicano, tenemos lo que es la glucosilamina, y nosotros tenemos un reactivo, el RapidFlow, que es el que tenemos en la parte de arriba, el cual, si ustedes se fijan, tenemos un grupo carbamato que reacciona rápidamente con aminas de tipo primaria y secundaria. ¿Sí? Esto permite que el glicano prácticamente se una de manera selectiva a lo que es el reactivo derivatizado.
¿En cuánto tiempo lo hace? En 5 minutos. 5 minutos se lleva a cabo la derivatización. Ahora, pero como les platicaba, el objetivo de la derivatización es que nosotros podamos poner un grupo cromóforo que nos dé un aumento en la sensibilidad de los detectores. En este caso nosotros metemos dos tipos de detectores, dos tipos de moléculas que nos van a dar ese aumento en la sensibilidad. Por un lado tenemos un fluoróforo, el quinolín, el cual nos va a permitir ver, en este caso los glicanos, con niveles de concentración pequeños, pero con un alto nivel de sensibilidad, en este caso por los anillos aromáticos que tiene en este caso el reactivo derivatizante, por un lado. Por el otro también nosotros tenemos una mina de tipo terciaria que nos va a permitir ver en el espectrómetro de masas con niveles de sensibilidad muy altos. Bueno, aquí estoy ejemplificando, solamente es un cromatograma de algunos de los glicanos, por ejemplo el FA2, cuáles son los niveles de sensibilidad que tenemos con una técnica 2AB y en este caso con el Rapuliflor MS. Si ustedes se fijan, prácticamente tenemos un aumento de 100 veces la sensibilidad en el caso del masas. Y en algunos tipos de glicanos un poco más complejos tenemos aumentos de hasta prácticamente 1000 veces el nivel de sensibilidad, que bueno, acá que tenemos concentraciones extremadamente pequeñas, sí es bien importante que el detector tenga la capacidad de ver los glicanos. Entonces, la etapa de derivatización va a permitir eso, que nosotros podamos ver esos niveles tan pequeños de glicanos. Ok, una vez que nosotros hicimos la derivatización, en este caso del compuesto, nos platicaba 5 minutos, nos lleva esto. Sigue la etapa de limpieza, porque si ustedes recuerdan, nosotros tenemos una glicoproteína. En este caso esa glicoproteína, todavía en la parte de derivatización tenemos proteínas y parte del reactivo derivatizante, el cual si nosotros lo inyectamos directamente hacia los equipos, tenemos la problemática de que vamos a tener muchas interferencias y podemos empezar a ver picos que no son picos o picos de contaminantes que nos pueden confundir cuando nosotros hagamos la caracterización, en este caso de el perfil de glicanos. En este caso nosotros, a través de una extracción en fase sólida con un cartucho de interacción hidrofílica, lo que nosotros prácticamente hacemos es primeramente quitar las proteínas, las cuales fueron precipitadas con acetonitrilo previamente durante el procesamiento del kit, y posteriormente eliminamos todo lo que son interferencias como el reactivo derivatizante, el cual se queda prácticamente, o bueno, nosotros podemos lavarlo con el cartucho de extracción en fase sólida como tal. ¿Alguien ha trabajado con extracción en fase sólida? Muy bien, nada más rápidamente para los que no saben, la técnica de extracción en fase sólida es equivalente a la cromatografía, en la cual tú tienes una fase estacionaria en la cual tiene un grupo muy específico que va a permitir que se retengan ciertas moléculas. En este caso nosotros, los glicanos, por ser en este caso aminados y por ser azúcares, va a permitir que el Gili, o en este caso el cartucho, la fase estacionaria, pueda prácticamente retener la molécula, y de esta manera nosotros podemos estarle pasando, como en una cromatografía, empiezan a pasar solventes para eliminar todos los contaminantes y finalmente el huir del cartucho, en este caso el glicano, que a nosotros nos interesa analizar. Esto en los otros métodos más o menos ¿cuánto se lleva? No sé, en el 2AB, que es el más... ¿Cuánto se lleva la etapa de limpieza? Media hora. Como media hora. Una media hora. Media hora. Aquí nosotros, en este caso, la placa de extracción es para 96 muestras, las cuales puedes trabajar de manera simultánea. 96 muestras tú prácticamente las haces en 10 minutos. Claro, depende de la habilidad del analista, porque si el analista pone la muestra, se tarda las horas, bueno. Ok, entonces, si hacemos un global de la deglicolización, el marcaje o la derivatización y la limpieza, prácticamente nosotros podemos hacer un análisis de glicanos en menos de 30 minutos. ¿Sale?
En el caso de los otros métodos, pues nos lleva más tiempo. Varios días, pues Varios el días. curso, pues, ¿no? Ya saben, llevan, bueno, el primero fue purificar, ¿no? Pero va a tener resultados el jueves, ¿no? Digo, esta parte es bien crítica porque cuando hablamos, por ejemplo, de biogenéricos, si ya hablamos de un lugar en el que se hace el desarrollo de métodos, pues prácticamente hacer una técnica de 8 horas para obtener un resultado, pues es bastante costoso, es bastante crítico. Y prácticamente en este caso con el RapidFlow nosotros en menos de 30 minutos tenemos un resultado. Muy bien, una vez que nosotros ya hicimos toda la etapa de tratamiento de la glicoproteína hasta obtener los glicanos, pues la siguiente etapa es el análisis, el cual normalmente en el caso de los glicanos lo hacemos con detectores de tipo óptico o con espectrómetros de masas. Aquí la gente que ha trabajado glicanos, ¿con qué detectores normalmente trabaja? Fluorescencia. ¿Nada más? Solo fluorescencia. Ok. Muy bien. Pues bueno, nosotros cuando hacemos el análisis, como ustedes lo dicen, podemos trabajar con el detector óptico de fluorescencia o un espectrómetro de masas, dependiendo de lo que queramos hacer. En los detectores ópticos solamente obtenemos un perfil, pero no podemos hacer una identificación al 100% de la molécula. Necesitamos un espectrómetro de masas para ver una relación, en este caso, identificar glicano por glicano. Ahorita lo vamos a ver. Bueno, en los análisis normalmente, ya ven que les había dicho que vamos a ver tecnología UPLC. Ustedes lo que normalmente conocen es la cromatografía de líquidos, el HPLC, el cual pues trabaja con columnas de longitudes muy grandes, diámetros muy grandes, etc. En el caso de la solución de Waters, incluye el UPLC. En este caso, ¿qué es el UPLC? Es un equipo que nos da la posibilidad de hacer cromatografías equivalentes a las de HPLC, pero en tiempos más cortos. ¿Sí? De tal manera que nosotros podemos hacer escalamientos de HPLC prácticamente a UPLC. Aquí, bueno, les presento una cromatografía característica en la cual nosotros estamos trabajando con un HPLC y nosotros prácticamente hacer este análisis, este perfil de glicano nos lleva prácticamente 2 horas por muestra, por inyección. Ya sabemos un análisis con estándar y todo, pues nos lleva bastantes horas. Cuando nosotros escalamos a tecnologías, en este caso la tecnología de ultra alto performance, de 120 minutos prácticamente vamos a pasar a menos de 1 hora. Lo que esto nos ayuda en disminuir prácticamente a la mitad del tiempo de correo para este tipo de perfiles. ¿Qué otras ventajas tiene el que yo utilice tecnología UPLC? Que puedo aumentar la sensibilidad o la resolución de mis, en este caso de los glicanos. Muchas veces en los perfiles hay algunas moléculas que tienden a estar coluyendo y entonces hay que estar trabajando para tratar de hacer la separación. En esos casos nosotros con la tecnología de UPLC, al trabajar con columnas más pequeñas, con diámetros de partícula más pequeños, nos da la posibilidad de poder hacer una mejor resolución de los picos o en su caso mejorar la sensibilidad. Por ejemplo, en este análisis nosotros prácticamente inyectamos una tercera parte de lo que usamos en HPLC. Prácticamente nosotros trabajamos, al trabajar una tercera parte tengo la posibilidad de inyectar el equivalente tanto en HPLC como en UPLC. Eso como se ve reflejado en un aumento 3 veces mayor en la sensibilidad. Entonces cuando tenemos niveles tan pequeños de glicanos, el solamente hacer un cambio de cromatografía convencional a UPLC, podemos tener una mejora tanto en sensibilidad, en separación de picos, pero también en tiempos de ¿qué? De corriente. Que como les decía, en la industria, pues el tiempo es muy valioso. ¿Ok?
más podemos hacer con un PLC? Nosotros, sí. Físicamente el detector de fluorescencia que está, digamos, ahorita conectado al Alliance, ¿tiene las mismas conexiones que se puede conectar al UPLC o me refiero que ya es todo un sistema de bombas con su detector exclusivo para el UPLC? En este caso sería la segunda opción. Ya es un cromatógrafo completo con su bomba, su inyector, y su horno de columna y su detector. ¿No se puede cambiar la celda de flujo al detector? ¿Por una de UPLC? Ajá. Aquí el detalle con UPLC es que nosotros cuando hablamos de UPLC hablamos de miniaturización de lo que es la cromatografía. Y hablamos, por ejemplo, en un sistema Alliance, tenemos tuberías, vamos a decir así, grandotas, y en el UPLC lo que estamos haciendo es disminuir prácticamente a una tercera parte, una quinta parte lo que es las dimensiones o el volumen que tiene el sistema. Al hacer eso va a tener un incremento en la presión. Entonces, al haber un aumento en la presión, entonces sí nos podría dar algunos, si queremos ajustar o llevar un sistema Alliance a UPLC, sería un poco difícil, porque ya no soportaría los niveles de presión que genera como tal este tipo de cromatografía. Columnas con tamaños de partículas más pequeños, ¿sale? O sea, sería lo mismo para los otros detectores, PDA o... Así es, sí. Pero es modular, puedes comprarlo con Claro. arreglo de diodos y después meterle de fluorescencia. Así es. Pero para UPLC. Para un PLC, así es. Sí, sin ningún problema. De hecho, este sería un sistema de UPLC. Aquí está la imagen, con su respectiva bomba, inyector, horno, en este caso el detector de fluorescencia y el detector de masas, que ahorita vamos a platicar de esto. Entonces, como les comentaba en la diapositiva anterior, nosotros no solamente podemos hacer de nuestros métodos actuales de HPLC, llevarlos a UPLC y tener el mismo método pero en un tiempo más corto, con mejoras en sensibilidad y resolución, también lo que podemos hacer es tener métodos rápidos para hacer lo que es en este caso el perfil de glicanos. Si ustedes se fijan, tengo aquí una técnica de 20 minutos, la cual con tecnología UPLC, vean prácticamente en cuánto tiempo la dejamos. 5 minutos. Pero no es la misma resolución, ¿no? ¿Perdón? No es la misma resolución. Exacto, no es la misma resolución. Sí, aquí aceleramos un poco más la resolución, pero si queremos de alguna manera tener buena resolución, simplemente dejamos un poco más de tiempo. Casi siempre el escalamiento de aquí a acá podemos mejorarlo con mejores resoluciones o equivalentes hasta prácticamente 5 o 10 veces, dependiendo del tipo de aplicación. ¿Sale? Entonces, si ustedes se fijan, podemos tener métodos rápidos para hacer la identificación. Se me movió mi perlín, perdón. ¿Qué más puedo hacer yo con el UPLC? También puedo desarrollar métodos de screening como tal, métodos rápidos de screening. En este caso, ¿qué es una técnica de screening? ¿Cuál es el objetivo que busca una técnica de screening? Una técnica de screening solamente busca hacer la identificación de ciertos componentes o moléculas. En este caso, nosotros prácticamente estamos acoplando un detector de fluorescencia con un detector de masas. Y a través de él yo puedo hacer prácticamente la caracterización o la identificación, en este caso, de el tipo de glicanos que están presentes en el detector óptico. ¿Sí? Con este kit, con este método, ¿se necesita correr una escalera de glucosa? O sea, más bien se puede, porque... Sí, claro. De hecho, ocupamos el Dextran para hacer el perfil y hacer la identificación de las unidades o los monómeros de glucosa, etc. ¿Sí? Entonces aquí la ventaja que tenemos es que conocemos los pesos moleculares, en este caso de los glicanos. Ahora, como tal, ahorita el ejemplo que les estoy presentando solamente es para hacer identificación. Si quiero hacer una elucidación, ya hablamos de ocupar equipos más grandes, un tiempo de vuelo, con softwares un poco más especializados para hacer precisamente elucidación
de glicanos. Pero como tal, en este caso, un ejemplo sencillo, solamente le estoy presentando como el screening. ¿En cuánto tiempo? Ahorita tocamos el tema de la resolución. Dices, bueno, no hay la misma resolución, pero si nosotros tenemos la facilidad de tener un espectro de masas, prácticamente la resolución ya no será un nivel de la cromatografía, sino será un nivel de el detector. ¿Qué es elucidación, perdón? Elucidar es como buscar qué molécula es, dar la estructura de, en este caso, el glicano. ¿Qué tipo de glicano? O sea, en un desconocido, pues. Un desconocido, un pico desconocido, ¿qué tipo de molécula, qué tipo de glicano sería? ¿Sí? Pues bueno, para nosotros si queremos hacer la caracterización, en este caso del glicano, pues nosotros vamos a normalmente utilizar lo que es un espectrómetro de masas. La característica del espectrómetro de masas es que es un detector específico, el cual si tú le enfocas a una masa, él solamente va a ver la masa que tú le indiques. ¿Aquí alguno de ustedes trabaja con espectrómetros de masas? ¿Alguien trabaja con espectrómetros de masas? Ok. Así que el internet ya me puso nervioso. Ok. Cuando nosotros trabajamos con detectores ópticos, normalmente nosotros vamos a ver cierto número de picos cuando hacemos un perfil. Pero ¿qué pasa cuando yo empiezo a ver que empieza a cambiar ese perfil? Picos un poco más altos o me empieza a salir un pico por ahí al lado. Entonces, el tipo de separación y cómo puedo yo decidir es un poco más complejo, porque el detector óptico solamente me permite hacer la identificación de los compuestos a través de su tiempo de retención. Y tengo dudas. Veo un pico, pero ¿ese pico qué es? No tengo ni idea qué puede ser. Puede ser un contaminante, no lo sé. Waters. Bueno, ¿por qué la espectrometría de masas? Para hacer screening, para hacer identificación. Porque la identidad del compuesto yo la voy a hacer a través de el peso molecular. Nos va a apoyar para, como les decía, elucidar, saber qué es el glicano y conocer, en este caso, identificar cada uno de los componentes de la muestra sin ambigüedad. O sea, yo conocer el peso molecular, yo puedo saber un pico que pudiese ser. Es un glicano, es un contaminante, es alguna otra cosa. La espectrometría de masas es, como les decía, totalmente específica. Los niveles de sensibilidad que podemos alcanzar son muy superiores a los detectores ópticos convencionales. El rango dinámico que podemos trabajar es muy amplio, hablamos de prácticamente 3 a 5 órdenes de magnitud. Eso es hablar de prácticamente un picomol hasta a niveles, digamos, un rango muy amplio a diferencia del UV o el fluorescencia o los detectores ópticos, que sus rangos son muy pequeños. Y pues bueno, las aplicaciones que podemos trabajar en masa son muy amplias. Ah, caray, un error. Perdón, son análisis. Ok, ¿cuál es el problema que tenemos cuando trabajamos en espectrometría de masas? La primera es que yo tengo que optimizar cada uno de los analitos cuando yo empiezo a trabajar con el sistema. ¿A qué me refiero con optimizar? Voltaje del cono, el capilar, etcétera. Varios, en este caso, parámetros que nosotros tenemos que ajustar en el sistema dependiendo del tipo de analito que nosotros trabajemos. Y eso nos lleva bastante tiempo, muchas veces. Las personas que deben de usar los espectrómetros de masas normalmente son gente especializada para trabajar con detectores de masas. Casi que no lo toques, si no tendrá el curso, no lo toques. El tipo de espacios que deben de tener en el laboratorio son, pues, espacios bastante grandes. Los espectros más pequeñitos al menos tienen esta longitud, este ancho y esta altura. Entonces, cuando tú tienes un problema de espacio en el laboratorio, híjole, tengo el dinero para el equipo, pero ¿qué crees? No entra, ¿no? El costo de un espectrómetro de masas normalmente es alto.
casi siempre es el equivalente a 8 o 10 veces lo que cuesta un detector óptico sencillo. El costo es muy alto. Bueno, ¿qué decir de un tiempo de vuelo? Todavía es más alto el costo. Otra cuestión que vemos en los espectrómetros de masas es que nosotros necesitamos condiciones especiales en lo que es el lugar donde lo vamos a colocar. Casi siempre tenemos que poner un aire acondicionado para que controle o regule la temperatura del cuarto a menos de 18 grados. Entonces el costo del equipo más el costo de la instalación, ya se nos empiezan a subir los costos. Bueno, si nosotros solamente buscamos un detector de masas que sea complementario y compatible con la detección óptica, digamos que se lo pueda comprar al equipo que ya tengo, que no tenga que comprar un equipo adicional, que pueda hacer el análisis de manera sencilla, sin errores. ¿A qué me refiero sin errores? Ver un pico y decir ese pico es este glicano, y no por el tiempo de retención cometer el error de decir este es mi glicano, y cuando tú empiezas a hacer un análisis más extensivo te das cuenta que no era tu pico, que era un contaminante o alguna otra cosa. Que puedas tener información más información sin hacer tantas pruebas complejas. ¿A qué me refiero con pruebas complejas? Muchas veces encuentras picos desconocidos y ¿qué es lo que empiezas a hacer? Verificas que no haya contaminación de las fases móviles, de la muestra, metales blancos, y todo eso te va a llevar a hacer una serie de análisis muy especializados que nos puede llevar un tiempo muy largo. Que puedas obtener los mismos resultados y que puedas adaptar y mantener con un óptimo funcionamiento. Bueno, si eso es lo que ustedes quieren, pues no necesitamos un espectrómetro de masas. Lo que necesitamos es un detector de masas. En este caso, ¿qué es un detector de masas? Pues prácticamente un equipo, un módulo que se puede adicionar a tu sistema, pero que te dé la posibilidad de ver las masas que estén presentes, en este caso en cada una de tus muestras. Muy bien, pues bueno, pensando en esto, Waters diseñó un espectrómetro de masas, un detector de masas pequeño, el cual es un simple cuadrupolo, el cual, como ustedes se pueden fijar, se puede adaptar prácticamente a los sistemas cromatográficos, en este caso de Waters, el cual, si ustedes se fijan, no es el tradicional espectrómetro de masas gigantesco, sino prácticamente el tamaño que tiene el espectrómetro de masas es equivalente al de un detector de UV. ¿Qué podríamos hacer con este detector? Prácticamente nosotros podemos hacer la confirmación de los picos que nosotros veamos en el perfil de glicanos. Podemos, en este caso, llevar a niveles de detección mucho más bajos que con los detectores tradicionales. Lo interesante es que nosotros tendremos la posibilidad de hacer cuantificaciones, si es que quisiéramos hacer cuantificaciones, y en este caso la reproducibilidad del performance que tiene el equipo es alto. Este detector, de hecho, se ocupa mucho para hacer análisis de impurezas en la industria farmacéutica. Como les decía, el sistema es prácticamente complementario y compatible con toda la plataforma que tiene Waters, incluyendo el sistema Alliance. ¿Cómo funciona el detector? ¿Qué detecta? En este caso, ahora sí, como dice el nombre, las masas. En este caso es el ion molecular, o en este caso la masa. Sí, pero o sea, hay un paso donde se fragmenta. No, en este caso pasa la molécula íntegra. Si digamos el glicano completito entra al sistema y no hay fragmentación. Cuando hablas de fragmentación hablas de un sistema masas-masas, en el cual tú induces la ruptura de la molécula para hacer una identificación mucho más específica. En este caso el sistema lo que hace es que entra prácticamente la molécula íntegra. Pero si tienes una cámara de ionización, ¿no? Si tienes una cámara de ionización, Sí, claro, sí tienes una fuente de ionización como un detector tradicional de gas. Es un simple cuadrupolo. ¿Sí? En este caso sería un simple cuadrupolo, el cual nos va a ayudar, como les decía, a hacer la identificación de los glicanos, a diferencia de un detector óptico, en el cual solamente ves los picos, pero tú necesitas un estándar ¿para qué? Para hacer la identificación.
Sí. El sistema de ionización rápida. En este caso electrospray, modo positivo y negativo. ¿Y con qué resolución es actitud de trabajo? ¿Resolución? ¿Qué resolución? En este caso 0.7 daltones. Ok, ¿cuál es la característica que tiene en este caso el detector, el HACWIT, el QDA? Que está preoptimizado y libre de ajustes. ¿A qué me refiero? Ustedes solamente con ponerle la masa de la molécula que van a analizar es suficiente para que él haga la detección. Y no hay que hacer la clásica, en este caso, preoptimización de las moléculas. Es como un detector de UV, como un detector de fluorescencia, en el cual ustedes ponen la longitud de excitación de emisión o la longitud de onda de lectura. Aquí nosotros solamente ponemos la masa que queremos en este caso ver. El rango de masa, supongo, ¿no? Puedes hacer scan o puedes hacer lo que es masa específica. Ah, ok. Entonces aquí, a diferencia de un masas normal, que tienes que optimizar condiciones del source, etcétera, aquí solamente poniendo la masa es suficiente para que él haga la detección. Por eso dice que está preoptimizado. ¿Y cuál es la masa más grande que puede detectar? En este caso 1250. 1250. Pero es con Z, ¿no? Sí, nada más recuerden que aquí es MZ, que es en este caso, hablamos de una relación masa-carga. ¿Podemos ver proteínas de altos pesos moleculares? Sí, siempre y cuando la poliionización de la proteína sea suficiente para que entre dentro del rango de masas. Entonces, ahorita les muestro unas aplicaciones que tengo de proteínas, precisamente. En el método de derivación clínico sustituir reactivo la mina primaria por una mina terciaria y supuestamente se queda con carga muy baja. Sí, es que es el nivel del derivatizante. Meterle esa parte de la mina para que pueda protonarse y entonces pueda verse menos. La mina primaria es más baja que la terciaria. Capta el protón más rápido. ¿Para qué poner la terciaria? Así es. Sí, eso sí que es como el kit, en este caso viene. La idea es que haya precisamente esa reacción y nos dé aumento en la sensibilidad, porque si fuera solamente el glicano, pues tendríamos que trabajar en modo negativo y son azúcares. Entonces sí, los niveles de sensibilidad se van muy bien. Entonces no, digamos, no tendremos buenos niveles de sensibilidad. Ok, en el caso de este sistema, la calibración es de manera automática. El sistema prácticamente, este sistema toma alrededor de 5 minutos en calibrarse. ¿A qué se refiere calibrarse? Que él hace el ajuste tanto en este caso de respuesta como de masa, utilizando un calibrante interno. En un espectro convencional tendríamos que hacer nosotros la calibración con un cierto estándar, y cuando en eso nos lleva cierto tiempo. Ahora, el software en este caso es familiar, trabaja con Empower, y prácticamente trabajar con este detector de masas es equivalente a trabajar con un detector de UV o un detector de fluorescencia. Entonces no hay que aprender otro software, no. Digamos aquí, este tipo de detectores lo puede usar prácticamente cualquier tipo de persona sin necesitar una capacitación tan exhaustiva. Pues bueno, en el caso del detector QDA prácticamente los resultados es muy reproducible, es muy robusto. ¿A qué me refiero con muy robusto? Este detector, a diferencia de los detectores convencionales, sí te puede soportar tener temperaturas de hasta prácticamente 28 grados. A diferencia de los espectros convencionales que tienes que tener una temperatura extremadamente controlada. De hecho, este detector, si llegase a perder el vacío, lo recupera prácticamente en 10 minutos. A diferencia de los espectros normales que nos puede llevar días u horas. Bueno, lo que nosotros con este detector hemos visto es que es un detector muy eficiente, prácticamente es extremadamente reproducible, ¿sí? Coeficientes de variación que estamos hablando prácticamente de áreas fármacos abajo del 2%. Es específico al ser un detector de masas, precisamente es un detector muy específico, a diferencia del UV, de fluorescencia, y extremadamente robusto. Puede trabajar en diferentes tipos de condiciones sin depender tanto de lo que es la parte ambiental. Entonces, cuando nosotros ocupamos este tipo de detector, el QDA,
prácticamente la separación es sin lugar a dudas. La masa que ves es el glicano. Y ya no tengo la ambigüedad de que veo un pico y yo puedo pensar que es un glicano y no hay otra cosa detrás de ese pico. Muy bien. Pues bueno, el sistema, el equipo, cuando nosotros le pedimos el resultado al detector de masas, no solamente me da la identificación del compuesto, sino también yo puedo estar viendo de manera, al mismo tiempo, yo puedo estar viendo los pesos moleculares de cada uno de los picos que él llegue a detectar. Entonces, el procesamiento de los datos y la información es mucho más rápido. Y pues ustedes con este tipo de detector prácticamente pueden tener un perfil completo de masas, un perfil completo de identificación de su perfil de glicanos. Que les decía, en el detector óptico depende mucho del tiempo de retención, condiciones de la columna, etc. Pero en el masas no importa, porque aunque se mueva o hacia donde se mueve el pico, él va a detectar la masa en donde se encuentra. Sí, por ejemplo aquí vamos a ver en la confirmación del perfil de glicanos. En este caso nosotros los marcadores que usamos para hacer la identificación es el FA2 y el A2G1B, el cual es el pico de mayor intensidad y el pico de menor intensidad. Entonces nosotros no solamente con el detector óptico podemos ver como que el tiempo de retención y que me cuadren los tiempos, sino también yo puedo ver los espectros de ¿qué? De masas, para hacer la confirmación completa, en este caso de mi perfil de glicanos. ¿Qué base de datos tomo como referencia para asignarlo a glicanos? Mira, en este caso, Waters tenemos lo que es una base de datos, una biblioteca de glicanos. Nosotros de ahí la podemos instalar. Como tal, así el puro detector solamente te va a dar la masa, pero puedes ocupar, por ejemplo, el Microworks y algunas otras bases de datos para que tú puedas hacer la identificación. Como les comentaba al inicio, tenemos equipos especializados y software especializados con bibliotecas y herramientas de elucidación de glicanos, como tal. Entonces, digamos que aquí el sistema lo que te daría solamente es como tal la masa, pero ya de ahí si quisieras hacer una elucidación, pues sí tendríamos que irnos a una biblioteca o, en este caso, utilizar alguna herramienta para hacer esa elucidación, para los desconocidos. Por eso yo les decía que aquí vamos trabajando sobre la etapa de ¿qué? La etapa intermedia, en la cual solamente es la identificación, la confirmación. ¿Sí? No la parte de elucidación, eso ya es un tema completamente aparte. Y respecto, si hubiera elusión de picos, ¿cómo identificaría el detector? Sí sabría que son dos picos. Así es. Si tiene una masa diferente, aunque estén coeluidos, el masas lo separa perfectamente. A diferencia del detector óptico, en el detector óptico verías un pico y nada más. Y en el caso de fluorescencia, pues no tenemos análisis de pureza como tal. Entonces sería complicado ver si hay un pico detrás de él. Por eso es importante la parte del masas, para confirmar que solamente el pico que estás viendo sea una sola molécula. Otra manera nosotros también de poder hacer la identificación es a través de la relación de iones entre los diferentes compuestos, en la cual las alturas entre compuesto y compuesto te debe dar una relación, la cual fuera de ese valor pues es prácticamente un compuesto diferente. Lo que les decía, ¿no? Muchas veces los picos o el perfil, cuando tú lo inyectas, ves casi que los picos, y de repente alguno de los picos empieza a crecer o empieza a disminuir. Y ahí es donde viene la pregunta: ¿sigue siendo la misma molécula o es una molécula totalmente diferente? Porque aunque es un glicano, el que tenga más o menos, nos está hablando de ¿qué? De que empieza a tener un perfil completamente diferente. Por eso ya con el masas, nosotros la identificación la podemos hacer a través de la relación, en este caso, de los iones. ¿Sí? Como resumen, porque veo que ya todos están muy acalorados y algunos se me están durmiendo. El kit, el Rapid-Fluor-MS y el detector de masas QDA, ¿qué me va a permitir hacer? O sea, a modo de resumen, prácticamente preparar muestras en menos de 30 minutos. Con la tecnología UPLC nosotros podemos trabajar métodos más rápidos y más eficientes. Y finalmente, con el detector de masas QDA,
podemos tener confirmación de perfiles de glicanos mucho más exactas. Chicos, ¿dudas? Me puso nervioso el internet, perdón. ¿Cuál es el costo? Híjole, esa es una de las preguntas que no puedo contestar, pero tengo a mi compañera Sofía Ávila o a Mario Cuevas, del área de ventas, que sí nos puede hablar de los costos. Perdón, ¿puedes repetir la pregunta? ¿Cuál es el costo únicamente del detector? El puro detector, sin contar el equipo de cromatografía de líquidos, está como en $70,000. Pero bien, generador de nitrógeno y Si aquí recuerden, si hablamos de cuál es el cromatógrafo, el single quad, el simple cuadrupolo más barato que conocen, estamos hablando arriba del $1,000,000, millón y medio. Pues prácticamente el QDA, estamos hablando que es la mitad de precio de lo que es un cuadrupolo. Pues bueno, ¿Dijiste $1,000,000, $70,000? Bueno, 70,000, ¿no? Yo dije un millón, ¿no? Pero ya con el tipo de cambio pues ya no sabe, Sí, ¿verdad? no, por arriba del millón. Perdón, 70,000. un cuadrupolo siempre ganas por los $170,000. Sí, una conversión. Los cuadrupolos sencillos. Y eso consideren que un cuadrupolo sencillo también implica que tengamos que tener aire acondicionado, algunas otras cosas. También necesitas. O sea, tu PLC no está feliz a 28 grados. Sí, no, empiezas con una muestra, una cierta concentración y terminas con una muestra otra concentración, se controla la temperatura. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Y la concentración de muestra al principio que mencionamos que era 20 o 2 miligramos, puede depender también más de cuántos N-glicanos tenga la proteína en vez de qué concentración tiene la proteína. Mira, aquí nosotros, bueno, Batres como tal, el kit lo diseñó sobre la base de un anticuerpo monoclonal de RAP. Entonces ese pues ya está bien caracterizado y esa es la base del lunar. Aquí nosotros te vendemos ese estándar para que tú veas tu proceso de, en este caso de glicosilación, o sea, tu proceso que tan bien o mal lo hiciste, si tuviste alguna problemática. Y digamos que esa es la base que él toma para que precisamente haga el cálculo de la cantidad de glicanos. Y efectivamente, aquí, como vimos en el kit, tenemos dos cuestiones. Una, la cantidad de enzima, y dos, la cantidad de derivatizante. Entonces recuerden que en el derivatizante necesitamos un cierto excedente. ¿Para qué? Para que todos los glicanos alcancen a reaccionar. Entonces sí, efectivamente, pero nosotros en el kit vienen relaciones para que ustedes hagan los ajustes correspondientes. Y tienes este estándar para precisamente verificar que se haya llevado a cabo de la manera correcta todo el procesamiento de la muestra. ¿Y es para cualquier tipo de glicosilación? N o sí. Mira, como tal, te puedo decir que sí, pero aquí el único detalle es el tipo de nucleótidos. Si nosotros empezamos a tener moléculas con aminas de tipo primaria o secundaria diferente, entonces esos también reaccionan con el sistema. Nada más hay que cuidar como el tipo de interferentes que pudiesen estar, en este caso, en tu muestra, como tal. Con este detector solamente ves el pico principal de masa-carga, no ves los patrones de desfragmentación. Te puedo decir que sí, sí y no. Es que como veía nada más el pico principal. Sí, de hecho, bueno, hay algunos de los glicanos que sí se ve un pico aladito. Aquí les voy a explicar por qué sí y no. Mira, por ejemplo, en este caso, en los simples cuadrupolos, no solamente aplica para la parte del QDA, están diseñados para que tú también puedas hacer una fragmentación, pero es una fragmentación de tipo no controlada. ¿Sale? O sea, en la cual sí yo puedo ver espectros, sí puedo ver fragmentos, pero si yo quisiera cuantificar con el fragmento no podría hacerlo, porque como es una fragmentación no controlada, eso me lleva a que ahora sí que mi cuantificación se vea muy afectada en cuanto a la incertidumbre, la variación con la que puedes tener. Pero si tú quieres hacer solamente identificación del patrón, lo puedes hacer sin ningún problema. Pero no podrías cuantificar con alguno de los fragmentos. ¿Sí?
nada más aclarar que con respecto al kit no es para cualquier tipo de glicosilación, porque utiliza PNGasa F, que es específica para N-glicosilación. Sí, perdón, ahí yo Pero si hay kits para glicosilación, bueno, entonces sí funciona, ¿no? O sea, que tenga otra enzima o EndoH o otro. Pues no, el DOH Sí, es para N. Pero más digo, bien que era para... necesitas otro método de liberación. Sí, o método 5 para Así que tiene que O sea, ver con en los cuanto a eso puede expertos. ser flexible, le puedes poner ese tipo de enzimas y listo, ya puedes hacer el estudio del O-glicano. Sí, si te lo permite. Pero sin importar cómo liberes los glicanos de tu muestra, el aparato es capaz de poder... Junto con el derivatizante Dice ya. que la única limitante es lo de las aminas. Sí, que en este caso, si tienes alguna otra molécula que tenga aminas primarias y secundarias, puede reaccionar con el derivatizante. Y entonces eso te lleva a que pues prácticamente pierdas, en cierta manera, algunos glicanos durante la reacción. Otra cuestión que tiene el derivatizante es que se debe trabajar en una condición totalmente seca, sin humedad. Porque el hecho de que esté presente el agua nos lleva a que no se alcance a formar como tal, en este caso el enlace entre lo que es el glicano y el derivatizante. De hecho, aquí cuando nosotros hacemos la parte del calentamiento, tanto en la desnaturalización de proteínas como en lo que es la etapa de ruptura de la enzima, tiene que hacerse con baños secos. No puedes trabajar con baños húmedos. Esa es una cuestión bien crítica. Ya el resultado que te da masas te identifica, pero no puedes crear una relación de cuánto hay. ¿Te refieres a Cantidad, porque tú ahí ya me identifica que es LPA2 como lo que obtengo de áreas ahí precisamente en VLC. Entonces ya lo bajo más, pero masas nada más me vuelve a identificar, no me vuelve a decir que es mayoritario, que haya algún porcentaje, no me saca la relación de cantidad. Mira, aquí como tal el software tiene herramientas para que tú puedas hacer eso, que es un poquito como cuando trabajamos impurezas, mayoritarios, minoritarios. Tú en el software en Power tienes la posibilidad de trabajar con custom files, con celdas personalizadas para que tú precisamente le digas al sistema, dime si esto es mayor que, dime si, o sea, sí lo podría hacer, pero como tal el kit no lo hace. Eso ya más bien son herramientas que tiene el software de manera innata. Se refiere a la cuantificación. A la cuantificación, sí. Exacto. Ajá. Sí. Se me ocurre un caso, por ejemplo, cuando te coluye Manosa 5 que tienes ahí con A2G0, ¿no? O A2R3. Cuando utiliza el detector de fluorescencia, solamente ves un pico y necesitas hacer fijaciones específicas para ver cuál es cuál y calcular su porcentaje. Si aquí te dan las dos masas, aparte te puede decir tienes un 40% de uno con respecto al 30%. Sí, sin problema. Sí, el software en Power, digamos, de alguna manera te da esa posibilidad. Tú puedes cuantificar de dos maneras. Una, teniendo un estándar de concentración conocida, trabajar sobre una curva, o el otro trabajas con la parte de, ahora sí que porcentajes relativos de uno con respecto a otro. Sí, sin problema. De hecho, si tú has visto en tu Alliance, bueno, si trabajan con Alliance, les aparece por ciento de altura y por ciento de área. Ajá, es que a eso me refiero, si algo así ¿Sí? se obtiene después de masas. Ahora sí que aquí, Sí. masas es equivalente en la parte del detector óptico en que te da una altura y te da una área. De hecho, este es controlado con el mismo Power que ustedes ya tienen. Así es. Entonces, la misma plataforma que ustedes tienen en Power, la única diferencia es que ven los espectros de masas. Aquí a lo mejor otra diferencia importante es que en el fluorescencia tú vas a ver en un solo canal todos los picos. En el masas tú vas a tener canal por cada uno de los picos. Entonces tú ya, pero no importa, porque tú con el mismo software puedes utilizar, como te decía, campos personalizados para que él te haga esas relaciones. Algo así como el de arreglo de diodos, ¿no? Así es. Sí. De hecho, tú puedes tener el scan y sobre ese sustraer Ajá. el cromatograma a la masa. Ahí ya no es longitud, ahí es a la masa que tú necesitas. Pero sí, tú puedes hacer sin ningún problema. De hecho, hasta puedes cuantificar con normalización, que es la suma de todos los picos y cuánto te da el porcentaje de cada uno. O de uno con respecto al otro. Exacto, esa era. El PEA trabaja en fase normal y fase reversa igual. En este caso, bueno, más bien aquí hablamos, bueno, te puedo decir que trabaja solamente en fase reversa.
de inicio, el de default. Pero pues bueno, aquí lo importante es el UPLC, que lo puedes switchear hacia fase normal, pero necesitas kits especiales. Sí, pero digamos que por el tipo de aplicación aquí en Glicanos es fase reversa. Fase normal, ¿no? Porque es la columna de amida. Estás usando la columna de amida. Es Gili, interacción hidrofílica. Por eso, no, hydrophilic, por eso es fase normal. La otra es hydrophobic. Es semi-normal. Fase reversa es hidrofóbica. Fase reversa. Ajá, Es sí. fase reversa, pero trabajan como fase normal. Bueno, no importa. No vamos a discutir mucho aquí, pero pero el gradiente lo haces al revés. Sí, que de hecho aquí es... vas de bajo acetonitilo a alto acetonitilo, Así es. mientras que en la fase reversa vas de alto acetonitilo a bajo Así acetonitilo. es. Sí, ya sobre esa base sí, sería fase normal. Oye, y la UACS no tiene un reactivo, por ejemplo, que está marcado en nosotros pesados, por ejemplo, en ese reactivo que pusiste para poner la luna terciaria, si tuvieron 2 carbonos 13, por ejemplo, que aumentaste. No, el kit como tal. Sí, no tiene el kit como tal para marcar con isótopos pesados. No llegamos a ese alcance todavía. La última pregunta, Marco. Nos comentaron que la cantidad mínima de proteína para el kit era de 2 miligramos. Eso yo lo vería como una gran desventaja, considerando que, bueno, en caso de comparables o de medicamentos, Avonex, por ejemplo, que se trata en vez de una de 30 microgramos, requeriríamos alrededor de 67 viales para hacer, o sea, llegar a la cantidad de proteína que se requiere. ¿Es la mínima o hay menos? ¿Se puede trabajar con menos proteína incluso? Mira, yo hasta donde he trabajado yo, son 2 miligramos como tal. Digo, aquí el paso crítico aquí es la cantidad de enzima y la cantidad de derivatizante, por un lado, y por el otro el nivel de sensibilidad que te alcanzan a dar los detectores, que digamos que sería como tal el paso limitante. Si tenemos una menor concentración, yo no vería que el problema, ¿no? Que pudieses a lo mejor hacer la deglicosilación, la derivatización. Aquí el detalle es si lo va a alcanzar a ver el detector que tenga. Nosotros trabajamos con 20 microgramos, 20 microgramos de lo que tú tratas en el peor de los casos, pero lo que acabas inyectando o sea, es mucho menos que eso. Muchas veces te dice que prepares 2 microgramos o 2 Pero miligramos. después acabas inyectando. Por ejemplo, capilar de carbohidratos, preparas también 100 microgramos, pero no inyectas nada, ¿no? Entonces tal vez es como con lo que debes de partir de proteína, pero va a inyectar nada. Sí, o sea, sí puedes trabajar con mucho menos. Pues estoy segura, dudo mucho que ahora Suki tenga menos sensibilidad que lo que estamos realizando. Bueno, pues les agradecemos mucho. Tiene una actividad la gente del taller, pero bueno, pues si ustedes nos regalan unos minutos, a lo mejor si alguien más tiene dudas puntuales, pues seguramente van a poderlas consultar aquí personalmente. Sí, hay unos minutillos, si van a hacer okay. Y por favor, si trajeron sillas del salón de al lado, por favor regrésenla para ayudarnos a dejar aquí en orden.